Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast de hoy, donde exploraremos uno de los capítulos más importantes de la historia de América, la colonización europea. Nosotros somos Fernando Rodríguez Dado. Juan Pablo Ríos. y Juan Ignacio Mendoza, mi persona, estudiantes de historia del Colegio Los Arcos, y trataremos de ayudar a comprender mejor este complejo proceso. Comencemos por la colonización española. Fernando, ¿qué puedes decirnos brevemente cómo los españoles lograron conquistar y someter a sus pueblos indígenas y qué sistemas implementaron para mantener su dominio? Claro, la conquista española fue un proceso brutal que combinó la superioridad militar con estrategias de división y control. Eventos como la Noche Triste y la Guerra de Oroco evidencian la resistencia indígena, pero también la tendencia española. Sin embargo, la conquista no fue un proceso lineal. Los españoles utilizaron una combinación de fuerzas militar y estrategias más específicas, como las misiones religiosas, para someter a los pueblos indígenas. Sistemas como las encomiendas, que otorgaban a los conquistadores el derecho de explotar el trabajo de los indígenas, y los repartimientos que destruían la mano de obra indígena entre los colonos. Fueron fundamentales para mantener el control español. Además, la imposición de la religión católica y la creación de ciudades amuralladas contribuyeron a consolidar el dominio español. Es interesante cómo los españoles combinaron la fuerza con la evangelización. ¿Y qué más podemos decir de los portugueses? ¿Utilizaron métodos similares? Los portugueses, aunque también utilizaron la fuerza militar, tuvieron un enfoque un poco diferente. Se enfocaron en la exploración de recursos naturales, especialmente el azúcar, y establecieron un sistema de plantación basado en el trabajo esclavo. Las misiones jesuitas también jugaron un papel muy importante en la colonización portuguesa, pero con un enfoque más conciliador hacia los indígenas. Y Juan Pablo, ¿cómo se diferencian los métodos de los ingleses y los franceses? Bueno, Juan Ignacio, los ingleses y los franceses tenían enfoques, muy distintos. Los ingleses, motivados por el comercio y la expansión territorial, establecieron colonias de poblamiento, trayendo grandes grupos de colonos y sus familias. Su relación con los indígenas fue más conflictiva, marcada por guerras de exterminio, es decir, de acabación total, y la creación de reservas indígenas. Entrando los franceses por su parte, buscaron el comercio de pieles y establecieron alianzas comerciales con algunas tribus indígenas. Los jesuitas también jugaron un papel muy importante en la colonización francesa, estableciendo misiones y conviviendo con los indígenas, por ejemplo. Sin embargo, la rivalidad con los ingleses y los conflictos europeos llevaron a la pérdida de muchas de sus colonias en América. ¿Y qué podemos decir sobre la religión en cada caso? La religión jugó un papel fundamental en la colonización española y portuguesa. El catolicismo fue un impuesto como religión oficial y se utilizaron las misiones para evangelizar a los indígenas. En el caso de los ingleses, hubo una mayor diversidad religiosa, con la presencia de puritanos, anglicanos y otros grupos. Los franceses, por su parte, eran católicos, pero mostraron una mayor tolerancia religiosa y convivieron con indígenas de diferentes creencias, es decir, respetaban más su religión, su raza y su creencia. Y Fernando, ¿cómo influyó la colonización en la vida de los colonos? Cuéntanos. Bueno, la vida de los colonos variaba según la potencia colisionadora. En España existía una fuerte jerarquía social con los peninsulares ocupando los puestos más altos. En Portugal había una más movilidad social y se incentivó la colonización. Cuéntanos, Juan En, Pablo. en las colonias inglesas, los colonos gozaban de mayor autonomía y libertad, aunque esto variaba según la colonia. Los franceses, por su parte, tenían una relación más estrecha con la metrópoli de la colonia, es decir, la capital. Cuéntanos, Fernando, ¿y cuáles fueron los resultados a largo plazo de estas diferentes formas de colonización? Los resultados fueron profundos y duraderos. La colonización española, por ejemplo, dejó como un legado la creación de virreinatos que construyeran la administración colonial y un complejo sistema de castas que jerarquizaba a la población según su origen étnico y racial. Este sistema de castas, aunque ha evolucionado, sigue teniendo un impacto en las sociedades latinoamericanas, influyendo en las relaciones sociales y las oportunidades. Además, la exploración de recursos naturales y la imposición de las culturas españolas dejaron una profunda huella en la identidad cultural de muchos países latinoamericanos. Juan Pablo, cuéntanos tu punto de vista, por favor. Entrando en Portugal, la colonización portuguesa en Brasil también tuvo un impacto significativo. La economía se basó en la agricultura de exportación, especialmente en la caña de azúcar y también, lamentablemente, en la esclavitud. Esto dio lugar a una sociedad muy desigual y con una fuerte presencia de la cultura africana. El mestizaje fue muy intenso, creando una identidad cultural única en Brasil.
Hablando de Inglaterra, en el caso de las colonias inglesas en América del Norte como en Estados Unidos, la colonización dio origen a un conjunto de valores y creencias que influyeron en el desarrollo de los Estados Unidos y que se mantienen hasta hoy en día en este país. La búsqueda de la libertad religiosa, la importancia de la propiedad privada y los ideales de igualdad fueron fundamentales en la formación de la identidad estadounidense. Sin embargo, la colonización también dejó un legado de desigualdad racial y conflictos en los pueblos indígenas que persisten, lamentablemente, hasta hoy. Cuéntanos, Fernando, ¿y cómo se ven estas diferencias en la cultura de los países latinoamericanos hoy en día? Bueno, la diferencia de los procesos de la colonización han dado un lugar a una gran diversidad cultural en América Latina. Por ejemplo, en los países de habla hispana, la influencia de la cultura española se manifiesta en la lengua, la religión, la arquitectura y las tradiciones. Sin embargo, también hay una gran riqueza cultural indígena que ha resistido y se ha mezclado con las culturas europeas. Cuéntanos tu punto de vista, Juan Pablo. Volviendo a Brasil, en este país, en Brasil, la influencia africana es muy evidente en la música, la danza, la gastronomía y la religión, los principales puntos de un país. El portugués es el idioma oficial, pero el portugués brasileño tiene muchas características propias debido a la mezcla de culturas, como sucede aquí en Venezuela, que el español de Venezuela tiene algunas diferencias con el español nativo de allá de España. En los Estados Unidos, la diversidad cultural es aún mayor, producto de una inmigración de personas de todo el mundo. Sin embargo, la herencia europea, especialmente la iglesia, sigue estando muy presente en la cultura actual estadounidense. Me parece que hemos recorrido un largo camino en este conversatorio, explorando los aspectos más oscuros y complejos de la colonización europea en América. Ahora, es momento de responder la pregunta que ha guiado nuestra discusión. ¿La colonización fue un error histórico por los sucesos y abusos cometidos por el colonizado? Fernando, cuéntanos. Una pregunta. Considerando la magnitud de los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas y africanos, la destrucción de culturas y la profunda desigualdad social que persiste hasta hoy, creo que es innegable que la colonización fue un error histórico hasta el día. Juan Pablo, cuéntanos tu punto de vista, por favor. Mi punto de vista. Coincido contigo, Fer, en los aspectos negativos que dejó todo este proceso de colonización. Sin embargo, me gustaría reconocer que la historia no es blanco y negro. La colonización también dejó un legado complejo, como el mestizaje y la creación de nuevas identidades culturales, muy importante. Yo añadiría que la colonización no fue un evento único, sino un proceso histórico que se desarrolló de manera diferente en cada región. Si bien los abusos fueron generalizados, como comentaste, también hubo resistencias indígenas y procesos de mestizaje que dieron lugares a sociedades multiculturales. ¿Qué, Mendoza? Coincido con ustedes dos, contigo Juan Pablo y contigo Fernando. La colonización europea, aunque dejó una huella profunda, no logró borrar la rica diversidad cultura de América. Los pueblos indígenas, africanos y europeos se mezclaron y dieron origen a culturas únicas y fascinantes. Hoy en día, esta diversidad es una de las mayores riquezas de nuestro continente. Hasta acá nuestro podcast. Muchas gracias por su atención. Mendoza. Muchas gracias por venir. Fer. Nos retiramos.